En estos tiempos en que está convulsionada la política en nuestro país, el paro del 28 de abril y desde antes ya se venía gestando toda una serie de propuestas, de comentarios, de acusaciones contra diferentes instituciones de la democracia colombiana. Se culpa, por supuesto, a la corrupción y se culpa, por supuesto, a los corruptos y se culpa a toda la clase política de estar involucrada en esta serie de crisis que vive nuestro país, no solamente una crisis económica y social, sino por supuesto una crisis política por la falta de confianza en las instituciones legítimamente constituidas. Y una de esas situaciones que se viven en nuestro país es la desconfianza que hay hacia el Congreso de la República. Y entre tanta propuesta que hay de tantos pensadores y de tantos proponentes, algunos piden reducir el Congreso de la República, que se reduzca su número, que se les baje el sueldo, que se les quite el salario, que se les quite prebendas, y hay unos mucho más extremistas que llegan a decir que se acabe el Congreso de la República. Vamos a mirar el contexto de la situación. En la inspiración que se dio en la Revolución Francesa, los grandes filósofos como Montesquieu y Rousseau, que fueron los que propusieron la separación de poderes, es decir, crear los tres poderes o que se separaran los tres poderes, el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, y en eso se inspiró las democracias modernas que hoy existen en el mundo y especialmente en nuestra cultura occidental, que son relativamente jóvenes, porque un régimen político para que sea maduro necesita muchísimos siglos de estar vigente en una sociedad. Y es obvio que un sistema tan nuevo tiene tantas deficiencias como es el sistema democrático representativo que tenemos en nuestro país. Entonces, todas esas propuestas son respetables, pero a mi modo de ver no son las correctas. No podemos ni siquiera reducir el Congreso porque se acabaría la representatividad de las regiones y de las clases y de los grupos sociales que hay en este país. Precisamente en la Constitución del 91 se amplió el número de senadores para que hubiera una gran representación nacional. Y también en la Cámara de Representantes se le crearon unos espacios especiales para que las negritudes, los indígenas y otros grupos pudieran tener allá una representación en ese parlamento que es la majestad de la democracia colombiana. Pensar hoy en reducir el Congreso o en dejar una sola cámara unicameral no es la medida. Las dos cámaras son necesarias, Senado y Cámara, porque la una hace equilibrio con la otra. Reducir los salarios o las prebendas, bueno, puede ser posible, pero eso no es el problema de la democracia colombiana. El problema de la democracia colombiana es la corrupción y es que muchos congresistas de diferentes partidos políticos están metidos en el negocio de la corrupción. Es el elector primario, es el elector primario el que tiene la responsabilidad de elegir buenos congresistas. Allá en el Congreso de la República no todos son malos. Allá hay gente buena, hay buenos senadores, hay buenos representantes, hay gente honrada. Ustedes jamás han escuchado que un Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, se haya metido en negocios sucios en el Congreso de la República, o que un Iván Cepeda Castro esté metido en negocios sucios en el Congreso de la República, o que un Gustavo Petro, o que un Gustavo Bolívar,
o que tantos senadores y senadoras y representantes estén metidos en negocios sucios en el Congreso de la República o recibiendo contratos. Y no es que esté favoreciendo a los de izquierda, también dentro de la derecha deben haber, y los hay, congresistas buenos, tanto hombres como mujeres. De modo que no es la institución del Congreso de la República la que es mala, es el pueblo que no hemos aprendido a elegir a nuestros congresistas y cada 4 años cometemos el mismo error de elegir a los mismos con los mismos vicios y con las mismas situaciones. El congresista que invierta grandes cantidades de dinero para poder llegar allá, ese congresista va a robar. Así de sencillo, así de práctico es. Congresista que invierta grandes cantidades de dinero es porque va a sacarlo del erario público. Nadie va a sacar de su bolsillo plata para ir a invertir, ir a un Congreso de la República apenas a que lo vean allá que es congresista y a ganarse 30 millones de pesos, que no es una gran cosa tampoco. Entonces tenemos que educar a este pueblo para que elija bien, buenos congresistas. En su gran mayoría, el que va a ser legislador debe conocer leyes, debe ojalá ser abogado, especialista en leyes. Tenemos una gran equivocación en que elegimos a cualquier persona por el hecho de que vaya ya al Congreso de la República, a veces sin sus estudios académicos, sin conocer qué es lo que vaya. Y elegimos congresistas que dicen muchas mentiras, que prometen muchas cosas y no cumplen. Esa no es la labor del Congreso, no es sacar obras ni hablar de carreteras y que van a hacer grandes obras públicas, porque esa no es la labor de un congresista. Entonces, el llamado que se hace es que cuando hagamos propuestas, las hagamos que sean acordes a una democracia. No es malo el Congreso, no es mala las instituciones que tenemos en Colombia, esos son los pilares de esta democracia que es frágil, pero que al fin y al cabo es un sistema que es el único que nos ha servido no solo en Colombia, sino en Occidente para mantener cierto equilibrio dentro de estas clases sociales y políticas de nuestro planeta. Lo que tenemos que aprender a elegir es a saber elegir buenos congresistas y no elegir siempre a esa clase politiquera que lo único que le interesa es llenarse los bolsillos y corromper más el Estado.